Permítanme un segundo. Listo. Entonces ahora sí, muy buenas noches para todos, particularmente allí para Juan Pablo y Dayana que están conectados, que están allí en línea. Vamos a realizar entonces nuestra primera sesión sincrónica de las que están programadas allí por calendario, y en ese orden de ideas vamos a ver el plan de trabajo para el día de hoy. Vamos a revisar allí en 4 o 5 puntos realmente muy sencillos. Vamos a verificar lectura de correos, vamos a revisar anuncios, ya ahorita les hablo de qué trata ese tema. Vamos a hablar un poquito o a recordar más bien, el tema de las propuestas de proyecto. Vamos a tener en cuenta aquí un cuarto punto para unos elementos que, digamos, es importante referir en relación a sus propuestas temáticas de proyecto. Luego vamos a hablar de las fases o pasos para el proceso de ese desarrollo estructural, ¿cierto? Del PMI. Y clarificamos de pronto allí alguna particularidad importante con respecto a esa primera entrega. Voy a quitar aquí esta fecha porque esta fecha no es. ¿Listo? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. En primera instancia, esa verificación de lectura de correos. Tengan presente que la idea de sus propuestas, ¿cierto? Enviadas por correo. Ya de hecho tengo 2 propuestas de proyectos. Una ya la contesté, la otra creería que la estaré contestando mañana en horas de la mañana, ¿cierto? Para que puedan ya, con lo que veamos el día de hoy, comenzar a trabajar, ¿cierto? Desde ya, si lo desean, y de acuerdo a sus tiempos, por supuesto, en el proyecto. Otra cosa importante al respecto de correos es que por favor utilicemos fundamentalmente el correo interno de la plataforma, que es el que más continuamente pues estoy revisando todo el tiempo. No quiere decir que no pueden enviar correo allí por el correo externo, ¿cierto? O por mi correo de jcramírez@polygram, pero es mejor por el correo interno, por el de la plataforma, que lo veo más inmediato. ¿Listo? Igual es una segunda opción, siempre que de pronto por ahí incluso estén muy urgidos de alguna comunicación, de alguna respuesta, en fin. Entonces pues me escriben de todas maneras por el otro lado también. Revisión de anuncios. Fíjense que aquí en la plataforma ya les coloqué desde hace algunos días algunos anuncios o un par de anuncios allí. Está la videograbación del primer encuentro sincrónico adicional, ¿cierto? El que hicimos el 29 de enero. Ahí está el enlace. Y por aquí mismo pues seguiremos colocando los accesos, ¿cierto? A esas videograbaciones y algunos otros anuncios en el transcurso del módulo. Con respecto a estos temas, ¿cierto? Les estaré colocando allí también anuncios al respecto de plataformas LMS gratuitas, ¿cierto? Para que ustedes vayan revisando ese aspecto de su proyecto y tengan en cuenta que existen esas 2 posibilidades, ¿listo? De que el proyecto esté albergado, su PMI, o bien en una plataforma LMS, ¿cierto? De sistema de gestión de contenidos, que es básicamente lo que traduce esto, ¿cierto? Que puede ser, por ejemplo, Moodle. Voy a colocarlo aquí en el chat para que lo tengan, sobre todo por quienes no lo conocen, ¿no? Para que lo tengan presente. Es una buena opción o es una excelente opción.
de hecho gratuita. ¿Listo? Veamos aquí un momento que veo aquí en participantes. Elizabeth, Javier, buenas noches, Buenas bienvenido. noches, profe. Y Elizabeth, que también estás por allí conectada. Entonces les decía, Moodle es una opción, ¿cierto? Hay otras como Excel Learning, ¿cierto? Como que también es gratuita, ¿no? Eh, NIO, bueno, hay otras plataformas, pero ahí les dejo algunas de inicio. En ese post que les voy a colocar o en ese anuncio, hay varias para que revisen si su idea es que el PMI quede albergado de esa manera, como a manera de curso dentro de una plataforma LMS o plataforma de sistema de gestión de contenidos. ¿Listo? Si la opción, ¿cierto? Es un sitio web, porque esa es otra posibilidad, entonces la idea es que puedan llegar a utilizar, por ejemplo, eh, servicios especializados en creación de sitios web como Weebly, ¿cierto? Como Wix. Seguramente han escuchado más el segundo que el primero, pero les recomiendo particularmente este, me parece que es mucho mejor, mucho más completo que Wix, porque tiene una gran cantidad de herramientas adicionales, ¿cierto? Y pues obviamente hay allí esa posibilidad de la gratuidad, igual que Wix. Permite incluso realizar programación, ¿cierto? Para quienes conocen o manejan HTML, ¿cierto? Entonces allí podemos hacer cosas bien interesantes, se los digo por experiencia porque me parece que Weebly es bastante buena, eh, para hacer de pronto complementos, digamos que personalizados, ¿listo? Para que se vea su PMI como un sitio web, ¿bien? Un sitio con 5, 8, 10 páginas web, ¿cierto? En fin. Entonces están esas dos opciones. Que ustedes puedan eventualmente eh, albergar su PMI dentro de una plataforma educativa a manera de curso o en un sitio web, ¿cierto? Para el desarrollo de su producto multimedia interactivo, pueden utilizar, por ejemplo, es una opción, ¿no? Porque hay otras. Pueden utilizar un Storyline 3, un Storyline 360, ¿cierto? Que son aplicaciones o software eh, que les va a permitir trabajar multimedia propiamente dicha, porque es un software específicamente para desarrollo multimedia, ¿cierto? Con posibilidades de diseño bastante interesantes, muy buenas, digamos que con bastantes alternativas, ¿cierto? Se trabaja multimedia de una forma muy profesional con esa aplicación, ¿cierto? Puede ser Storyline 360 o Storyline 3, ¿cierto? Eh, Han habido ya incluso estudiantes de cortes anteriores que teniendo, por ejemplo, proyectos reales, porque de pronto por ahí se justifica también tomar la decisión de comprar licencia, ¿cierto? Por un año, la compraron estas chicas, por ejemplo, que les comento, y desarrollar su producto multimedia sobre la base de ese software. Incluso pues les parecía interesante poder continuar desarrollando productos para sus clases, en fin, y desarrollaron un proyecto muy profesional, muy estético, eh, bastante, bastante propuesta de diseño y todo esto. Otra opción, por ejemplo, es Adobe Captivate, ¿cierto? Que también es una muy buena opción. Eh, Habría que mirar en un momento dado,
¿cierto? Si se van por uno, por otro, o si no, de pronto buscar otra alternativa de software, pero ahí les dejo esas posibilidades. Pasemos entonces aquí a hacer una observación, más que otra cosa es una observación. Recordarles que en el primer encuentro, en el adicional, se habló de el envío de unas propuestas para su proyecto de módulo y proyecto de grado, ¿cierto? Es para para el mismo objetivo, entonces tener en cuenta lo antes posible el envío. Como comentaba al principio del encuentro, ya hay dos equipos de trabajo que me enviaron propuestas, entonces les dejo allí la inquietud para ir adelantando esa parte. ¿Qué es importante allí tener en cuenta? ¿Cierto? Elección del contexto educativo, la necesidad o requerimiento, ya lo tocamos en el encuentro anterior. Pueden revisar esas necesidades, ¿cierto? En la cartilla número 4, ¿cierto? Aquí se las presento. Aquí está la cartilla 4. Si esta es. Aquí encuentran, este es el paso a paso metodológico, todos los puntos a desarrollar dentro del documento. Y aquí específicamente encuentran necesidades a tener en cuenta como punto de inicio. ¿Listo? Esto les puede de pronto dar luces, ¿cierto? Sobre su proyecto, cuál sería, ¿cierto? Eventualmente el origen, para que puedan identificar quizás allí propuestas temáticas. ¿Listo? Es importante de pronto revisar esta parte. Igual la vamos a revisar el día de hoy, pero pues eso puede ser una alternativa que les apoye la generación de propuestas. Bien. Luego entonces, importante, por favor, allí cerramos micrófono. ¿Alguien tiene abierto? Sandra, por favor, gracias. Revisión y elección del tipo de producto multimedia educativo, ¿cierto? Pueden revisar la cartilla 4, perdón, la cartilla número 3. Perdón, un segundo. Creo que es la 4. Bueno, ya estoy de nuevo con ustedes. Les decía que la idea es revisar aquí de todas maneras, ¿cierto? El tipo de producto multimedia, ¿cierto? Eso lo van a encontrar en la cartilla de la semana 3, ¿listo? El tipo de producto multimedia educativo que quieren desarrollar. Luego hay que tener en cuenta que hay unos formatos en la unidad 4, pero eso es más como para su conocimiento, eso lo vamos a tratar después, no hay lío con eso, pero sí los vamos a manejar porque seguramente cuando encuentren allí en la cartilla todo lo que es el esquema metodológico, perdón, se van a encontrar que al final hay unos formatos, estos particularmente, ¿cierto? Estos dos formatos, pero de eso vamos a hablar allí posteriormente, en su momento. Miremos acá de nuevo. Es necesario tener en cuenta, ¿cierto?, los fundamentos generales y particulares del modelo pedagógico. ¿Listo? Por eso desarrollábamos el foro de semanas 1 y 2. Entonces hay que darle especial importancia a esa parte. Seguramente ya
cuando ustedes estén trabajando o finalizando su intervención de semanas 1 y 2 en ese foro, tendrán claridad al respecto del modelo o modelos pedagógicos, como decíamos en el encuentro anterior, que harían parte de su proyecto desde el punto de vista conceptual. Y una última observación: tener claridad sobre los elementos diferenciadores o ese valor agregado o valores agregados, quizás incluso algún tipo de innovación dentro de su proyecto que lo hace distinto de otros, ¿cierto? Que eventualmente ya estén en el mercado, pues su proyecto podrá ser en un momento dado único, ¿cierto? Es una opción, máximo nivel de innovación, 100%, pero a veces pasa que lo que se termina proponiendo y desarrollando es un proyecto que ya existe, pero que ustedes identifican que tiene algunas falencias y entonces proponen algunas mejoras o algunos cambios para potenciar la funcionalidad, ¿cierto? En ese orden de ideas hablamos también de un grado de innovación, porque se habla desde ese término, ¿cierto? Desde lo que es la innovación 100% o lo que puede llegar a ser la innovación en relación a mejora de un producto o servicio. Y habría que mirar en qué nivel o qué porcentaje se establece esa mejora. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan allí en cuenta. Vamos ahora sí entonces a revisar el documento y comenzar pues a trabajar en el desarrollo de los distintos apartados. Aquí tenemos entonces, les decía, el paso a paso metodológico, ¿cierto? Pero vamos a clarificar algunos aspectos importantes en relación a lo que es, digamos, la parte general del documento, ¿cierto? Algunas generalizaciones. Una de ellas, tener en cuenta que el documento es o se debe trabajar con normas APA desde el inicio, ¿listo? No en el transcurso, en la entrega del foro de semana 5 y 6 o en la parte final, no, desde el inicio, desde la primera entrega, ¿cierto? Desde proyecto parte 1. Es importante allí, ¿cierto? De acuerdo a esas normas APA, tener claridad de que existe una portada, ¿cierto? O unas portadas, que existe una tabla de contenido, que sí, seguramente el documento debe estar paginado, que hay toda una normatividad para elaborar el documento. ¿Listo? Tengan en cuenta que, como es un proyecto de grado, su documento debe seguir esas normas, ¿cierto? Que se establecen para un documento básicamente de investigación, y que precisamente por eso va a estar seguramente allá en la biblioteca de la universidad, ¿cierto? Para consulta, en fin. Entonces debe seguir la normatividad. Por otra parte, es un documento que debe estar redactado en tercera persona, ¿cierto? No en primera, en tercera persona. Entonces todo el tiempo hablaremos, o mejor, redactaremos bajo ese parámetro, ¿cierto? Y no en primera persona, porque si no igual les va a tocar empezar a hacer correcciones por todos lados. Lo que sucede es que nuestro proyecto trata de, no, nuestro, ¿cierto? No. ¿Listo? Porque ahí estaríamos hablando en primera persona, obviamente plural, pero hablamos desde la tercera persona. El presente proyecto se dirige a y está realizado de la siguiente forma, y ustedes hacen toda la descripción y hacen todo el texto narrativo, ¿cierto? Descriptivo de todo el documento en tercera persona, siempre refiriéndose de esa manera, ¿cierto? En la redacción. Los puntos a desarrollar, ¿cierto? Estos apartados es la estructura general del PMI, pero tengan presente que, ya les voy a mostrar allí, creo que lo cerré.
Bueno, voy a abrirlo de nuevo acá. Voy a abrirlo de nuevo. Les ofrezco disculpas allí por el pequeño retraso. Ya lo tenía listo, pero no sé por qué lo cerré. Ah, miren, acá está. Entonces, la idea es que antes de esos puntos, necesidades a tener en cuenta como punto de inicio, ¿cierto? Que lo estamos viendo aquí, miren, ¿no? Necesidades a tener en cuenta como punto de inicio, es el primer apartado. Es fundamental tener en cuenta que todo proyecto, ¿cierto? Debe estar antecedido por estos otros puntos, ¿listo? Que no se enumeran, ¿cierto? Y son la introducción, justificación y objetivos. Entonces vamos a hablar de esos particularmente. ¿Qué debe ir en la introducción? ¿Cierto? Una descripción clara, ¿cierto? De, en primera instancia, el contexto. Bien, ¿a quién o a quiénes se dirige el proyecto? Ese contexto educativo que ustedes muy seguramente incluso enuncian en sus propuestas de proyecto, en las 3 propuestas que quedamos de enviar, debe estar allí claramente descrito, ¿cierto? El proyecto se encuentra dirigido, o el producto multimedia interactivo, se encuentra dirigido a la institución X, Y o Z, nivel segundo de primaria o nivel educativo, o es para nivel universitario, ¿cierto? Segundo semestre de no sé qué profesión o disciplina profesional, o en la parte empresarial, ¿cierto? Para la empresa X, Y o Z. No sé si departamento específico, no sé, de administración o de contaduría o en fin, ¿cierto? La temática específica, química, biología, matemática, no sé, ¿cierto? De esos niños, supongamos, de tercero de primaria. Y entonces cuando ya está allí específico el contexto, hablamos de la necesidad o de la problemática, ¿cierto? De manera muy general, ¿cierto? Muy general, sin entrar a justificar el proyecto, ¿cierto? Sin entrar a justificar el proyecto. Porque si no, entonces no tenemos nada que escribir en justificación, o en su defecto, copiamos y pegamos lo que está en la introducción allá en la justificación. Entonces la introducción se espera que sea algo concreto, ¿cierto? Una descripción muy bien hecha. No sé si la institución queda en Bogotá o en Cali o en Barranquilla, todo eso hace parte de la descripción del contexto. Se puede escribir el público objetivo, allí con suficiente amplitud, y hablar de lo que es de forma general, ¿cierto? La necesidad o esa situación dilemática o el problema, ¿cierto? Pero sin entrar a justificar. Luego de eso, la justificación, ¿cierto? La pueden trabajar incluso con autores, si así lo consideran, le da mucho más peso, ¿cierto? A nivel de investigación, es decir, mayor calidad de documento, pero no es algo obligante, ¿no? En la justificación, como ustedes ya en la introducción mencionaron ese problema, esa situación dilemática que existe dentro de ese contexto que ustedes identificaron, empiezan ahí sí a justificar el por qué es importante darle solución a esa problemática. ¿Listo? Desde todos los argumentos que ustedes consideren pertinentes o que incluso tengan de pronto una investigación previa, algún manejo de alguna encuesta. No es que eso se tenga que hacer, pero hay momentos en los que ciertos proyectos ya están identificadas las necesidades, se ha hecho de pronto alguna investigación al respecto, entonces eso le da mayor sustento, ¿cierto?
pero no quiere decir que si no tiene una encuesta o si de pronto no se le implementa, ¿cierto? Ese elemento es menos válido, ¿ok? Ahora, esa justificación la pueden, decía hace un momento, también apalancar a partir de autores. Entonces, si de pronto hay un tema o dos temas allí, o conceptos en los cuales ustedes quieren trabajar y hay unos autores que hablan de la importancia de investigar sobre ese tema, de pronto de buscarle soluciones u otras soluciones porque ya existan quizás algunas planteadas, ¿listo? Pueden sostenerse desde autores. Este autor dice esto y referenciamos con normas APA. ¿Listo? Entonces empezamos a hablar allá de citaciones literales, es decir, que de pronto traemos un párrafo allí completo, vamos a suponer esto, lo dijo un autor, y lo citamos, ¿cierto? Y hacemos allá la referenciación, supongamos es una extensión de menos de 40 caracteres, ¿cierto? Ahí hay más, tendría que ser un poco menos. Dice que aquí hay, perdón, palabras. Aquí habrían 35 en ese texto, o sea que podría ser una cita literal y ella se cita de una manera. Si es de más de 40, ¿cierto? Entonces se cita de otra forma, ¿cierto? Ya es un parafraseo, bueno, revisar todas esas cosas al respecto de citaciones. Y eso o de eso trata la justificación. La introducción perfectamente puede ser una página o media página, no necesariamente más. Una justificación puede ir de 1 a 3 páginas, no se necesita, y de hecho creería que 3 es mucho para un nivel de especialización. Para maestría, uno sí puede trabajar perfectamente de 2 a 3 páginas en una justificación o incluso algo más. Para nivel especialización lo podemos trabajar con una página, ¿cierto? Máximo 2. Objetivos. Los objetivos hacen referencia, ojo con esta parte, porque a veces confundimos estos objetivos con unos objetivos que están aquí adentro, ¿cierto? En el desarrollo de la metodología, y son los objetivos del diseño curricular. ¿Listo? Son distintos. Estos objetivos son del proyecto. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que ustedes pretenden con su proyecto? ¿Listo? Contribuir en la educación de tal forma u otra, en fin, a nivel de educación primaria, específicamente el área disciplinar de la química, ¿cierto? Con un tema de tal cosa, no sé, allá de la química, con polímeros, no sé qué cosa estoy inventando, ¿cierto? Hacer una contribución en tal sentido, no sé. Proponer una alternativa interactiva, ¿cierto? Y ahí se guiarán ustedes por su temática del proyecto. Bien. Entonces todo desde esas generalidades del proyecto. Más adelante, aquí en esta estructura del diseño curricular se habla de unos objetivos y ahí se habla de específicamente qué es lo que se quiere, ¿cierto?, lograr a nivel de competencias por parte de los estudiantes. ¿Qué competencias deberían lograr o demostrar o qué habilidades deberían desarrollar en términos de, ¿cierto?, comprensión de tecnología, otro tipo de competencias en otras áreas, ¿cierto? Allá sí se especifican todas esas competencias u objetivos, ¿cierto? Desde lo pedagógico, desde lo didáctico, si se quiere, en fin, ¿listo? Entonces son objetivos distintos. ¿Qué pasa con estos objetivos? Siempre se propone un objetivo general, ¿cierto? Y una serie de objetivos específicos. Digo una serie porque no hay una regla determinada que especifique
o declare que deben ser 2, o que son 3, o que son 4, o que son 5, ¿cierto? Eso realmente lo determina o se determina al interior de cada proyecto en su momento. ¿Qué sí es importante tener en cuenta? La diferencia entre esos tipos de objetivos. El objetivo general, ¿cierto? Le debe apuntar básicamente a una globalidad, ¿listo? No a tareas, no a procesos específicos, ¿listo? A una globalidad. Quiere decir que él debe enmarcar un requerimiento, o mejor, una intencionalidad clara que se debe lograr con el proyecto. ¿Listo? Luego de eso, los objetivos específicos sí hablan de lo que serían, ¿cierto? Esos aportes significativos que se deben dar al interior del proyecto y, ojo, que le deben apuntar al logro del objetivo general. Bien, pero aquí es importante tener en cuenta algo. Los objetivos específicos, voy a colocar esto acá para que lo tengan en cuenta. Los objetivos específicos no son tareas, ¿cierto? No son procesos. ¿Listo? Porque si no, entonces comenzamos ya a errar, ¿cierto? En lo que se pretende dentro del proyecto. Un objetivo específico no puede ser, por ejemplo, redactar el documento del proyecto investigativo. ¿Listo? No, pues es claro que se tiene que redactar un documento. Cualquier proyecto debe tener, ¿cierto?, ese fundamento. Entonces, ese no es un objetivo del proyecto. Es una tarea, es un proceso que se debe seguir. Diseñar el PMI, ¿cierto?, teniendo en cuenta que sea estético, que sea funcional, que sea impactante y que considere aspectos claros de usabilidad. Eso no es, ¿cierto?, un objetivo específico, es una tarea. Diseñar el PMI teniendo en cuenta que sea bonito, que sea agradable, que sea interactivo, eso no es un objetivo. Eso es un proceso implícito dentro del desarrollo del proyecto. ¿Listo? Identificar la temática central del proyecto. No, porque es que eso ya se hizo cuando ustedes plantean el proyecto, allá donde dice necesidad, ya eso está identificado. O sea, esa ya no es una tarea pues allí inmersa dentro del proceso. Eso es una tarea inicial y de hecho es una tarea, no es un objetivo específico del proyecto. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta que los objetivos específicos no son ni tareas ni procesos. Bien, algunas veces cuando son proyectos ya reales, se habla incluso de diseñar una encuesta que permita identificar la pertinencia del producto multimedia interactivo desarrollado o diseñado. Tampoco. Eso tampoco es un objetivo específico, es una tarea más, ¿cierto? ¿Qué sí sería entonces un objetivo específico? ¿Cierto? En relación al proyecto, ¿cierto? Por ejemplo, si hablamos desde el punto de vista pedagógico, ¿cierto? Podríamos decir allí, en el caso de los proyectos reales y que los aplican y todo eso,
identificar si el modelo pedagógico se ajusta a, luego de, ¿cierto?, que el proyecto es aplicado con los estudiantes. Bueno, eso sí ya es un objetivo clarísimo. Si se ajusta, por ejemplo, en el caso de un modelo ecléctico que estoy combinando conductismo y constructivismo. ¿Será que sí funcionó al fin y al cabo? Pero recuerden que eso ya, hacer toda esa deducción es más para maestría, ¿cierto? Más que para especialización. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles serían sus objetivos específicos que le apuntan directamente, y eso es fundamental tenerlo en cuenta, al logro del objetivo general? Entonces, cuando ustedes tienen el objetivo general hecho, ¿cierto? Revisen qué es importante desglosar de ahí, o qué necesitan para lograr ese objetivo general, ¿cierto? Que no sean ni tareas ni procesos. ¿Listo? Y ustedes determinan si son 2, si son 3, si son 4. Yo creería que eventualmente uno trabaja con 3, 4, ¿cierto? Objetivos específicos. Y pues eso sí, ya como les decía, pues es propio de cada proyecto. Cada equipo de trabajo determina cuáles o cuántos necesita. Con respecto a la metodología, dice, o se tiene en cuenta allí que son estos apartados, aquí ya los enumero, ¿cierto? Y la idea es que vayan enumerados allá en su tabla de contenido tal cual como se están exponiendo aquí. En la tabla de contenido, por supuesto, debe estar esto, ¿no? Introducción, justificación, objetivos, este título que enuncia que a continuación se van a exponer los apartados, ¿cierto?, de desarrollo del documento. Elementos a tener en cuenta antes de comenzar a hablar de este primer punto, que es el que vamos a abordar el día de hoy. Si bien aquí en la guía, voy a agrandarla un poquito, se enuncian algunos apartados de una manera, allá en el documento yo los estoy enunciando de otra. ¿Listo? Por ejemplo, el segundo apartado, especificar posibilidades técnicas para el soporte. Este verbo no se coloca allí en el documento porque tengan en cuenta, esta es una guía, es un documento que habla de la estructura que se debe tener en cuenta para desarrollar un producto multimedia, ¿cierto? Es una guía metodológica, pero aquí, ¿cierto?, en su documento estamos hablando de que estamos aplicando la guía y por tanto ya no hablamos con un verbo, ¿cierto?, sino que hablamos de especificación, ¿cierto?, de necesidades técnicas para el soporte. Cambiamos el verbo. No podríamos decir especificar necesidades técnicas porque pareciera ser que estamos indicando desarrolla el punto. No, el punto o apartado, ¿cierto?, ya se presenta, ya ustedes lo desarrollan. Entonces cambiamos esos verbos. ¿Listo? Otro por acá, por ejemplo, estructura del diseño curricular. No. Hablaremos entonces de estructura del diseño curricular. Por eso lo importante es tomar como referencia estos títulos de apartados, no los que están aquí como tal en la guía, porque aquí ya están sin esos verbos. Otro elemento a tener en cuenta en su documento, ¿cierto?, que no se les puede allí pasar. Cada apartado necesita o debe tener un párrafo introductorio. Cada uno de los apartados. Entonces, en necesidades a tener en cuenta como punto de inicio, ustedes redactan un párrafo de tal manera que el lector, ¿cierto?, en este caso en primera instancia, ¿cierto?, sería yo, pero después van a ser los jurados. Que ellos puedan o nosotros podamos tener claridad de qué trata el apartado, ¿cierto? Y luego sí viene el desarrollo de ese apartado o de ese numeral, ¿cierto? No podemos decir allí necesidades técnicas a tener en cuenta como punto de inicio y de una vez comenzamos hablando de, bueno, son normativas
percibidas. Vamos a suponer por esto y por esto. Y uno, pero ¿cómo así? O sea, ¿qué es lo que están exponiendo acá con necesidades de tipo normativo y percibidas? Y de pronto grupales desde el sujeto, ¿cierto? Entonces, no, es que los jurados, ¿cierto? Pues deben saber de qué trata esto, ¿cierto? Sí, los jurados deben saber de qué trata el proyecto y cuando comienzan a leer apartados, pues si está todo muy bien redactado, deben comenzar a contextualizar, ¿cierto? Pero siempre será importante, ¿cierto? Que cada apartado cuente con claridad qué es lo que se va a exponer a continuación. Porque así como hay unos apartados que son muy teóricos, hay otros que son muy técnicos, y bien de unos o de otros puede que los jurados no sepan, ¿cierto? Porque a veces tenemos jurados que no son disciplinares, son transversales. Entonces llega un jurado que no sabe nada de multimedia y eso está perfectamente válido, pero sí sabe mucho de lo que es investigación y cómo se estructura un documento y cómo está bien redactado. Entonces, vamos a suponer, él no sabe que son necesidades a tener en cuenta como punto de inicio dentro de un proyecto multimedia. ¿Listo? No sabe. Entonces tenemos que contextualizar con un párrafo introductorio que indique de qué trata el apartado y luego sí hacemos o presentamos el desarrollo de ese numeral, de ese tema, de ese apartado. Puede que el jurado no tenga ni idea de cómo se estructura un guión informático dentro de un producto multimedia. ¿Listo? Incluso porque el jurado o los dos jurados, ¿cierto? Son de otra área disciplinar, ellos no saben, ¿cierto? De diseño de este tipo de productos. Entonces, por eso, ese apartado tendría que ir ahí, como todos los demás, con un párrafo que indique de qué trata un guión informático. Entonces, a continuación se expone el desarrollo o el diseño del guión informático del producto multimedia interactivo, ¿cierto? A partir del cual se logra identificar o describir o puntualizar o todo lo que ustedes quieran allí, ¿cierto? La estructura de el PMI, y ahí estoy repitiendo algo que había dicho antes porque lo estoy inventando acá, no lo estoy redactando para tenerlo allí en cuenta, al respecto de lo que es el diseño de cada pantalla y su forma o su estructura compositiva en relación a menús, botones, listas desplegables, diseño de la interfaz gráfica. Entonces, cuando uno lee eso, dice, bueno, yo no tengo ni idea de que es un guión informático, pero ya con lo que están describiendo allí, me queda claro y ahora sí, cuando veo el guión en la parte posterior, ¿cierto? De ese párrafo introductorio, entiendo de qué tratan todos esos elementos en esa tabla, ¿cierto? En esa tabla donde se presentan una serie de pantallas y unas descripciones literarias de lo que es esa parte técnica, ¿cierto? De las pantallas. Bueno, ahora sí entiendo porque si no me contextualizan, ni idea de para qué es este guión y mucho menos si está bien desarrollado. Ahora es que arriba en el párrafo introductorio me están indicando que ese guión sirve para esto y para esto otro, ¿cierto? Pero cuando yo veo el desarrollo yo no entiendo que eso esté ahí o no me está describiendo lo que está arriba. Entonces ahí el jurado empieza a decir, bueno, aquí me quedan dudas, me surgen inquietudes al respecto de, no encuentro consistencia en, ¿listo? Entonces cada apartado debe tener un párrafo introductorio, que básicamente, ¿cierto? Dependiendo de la complejidad, pueden ser 3, 4, 5, 6, 8 líneas, eso depende de cada apartado. Vamos entonces con esas necesidades a tener en cuenta para ese punto de inicio, que digamos es suficiente para que comiencen a desarrollar su proyecto. Ya tendrían allí introducción, justificación, objetivos, una vez se haya avalado cuál es el proyecto en el que pueden comenzar a trabajar, tienen ya bastante para desarrollar allí, para escribir. Existen unas necesidades de tipo
o de origen, perdón, ¿cierto? Y unas de sujeto. Voy a dejarlo aquí un poquito más pequeño. Unas de origen y unas de sujeto. Dentro de cada una de esas dos categorías generales hay unas subcategorías o tipos de necesidades. Hay específicamente 5 que son de origen y 2 de sujeto, o que tienen que ver con el sujeto. Cuando hablamos de necesidades normativas, ¿cierto? Vamos a encontrar aquí, de hecho, para cada una, uno o dos ejemplos y vamos a tratar de especificarlas allí de la mejor manera posible. Dentro de las normativas hablamos de carencias de un grupo, por ejemplo, en relación a una normativa. ¿Cuándo son esas normativas o cuándo se dan? Dice aquí, por ejemplo, cuando el estudiante o el alumnado, el grupo, ¿cierto? Debe saber leer en segundo de primaria. Entonces, si desde primero no aprendieron a leer, ¿cierto? O algunos de ellos no lo aprendieron, pues no pueden pasar a segundo de primaria, es por normativa. Ya hay allí, al interior de la institución, una norma clara. Entonces, si por allí se está dificultando el proceso de aprender a leer con los estudiantes desde no sé qué argumentos, entonces no pueden pasar a segundo de primaria y ahí ya hay una situación dilemática, una problemática, ¿cierto? Pero pues eso es muy hipotético, ¿no? Es un ejemplo. Al interior de la empresa a veces sucede también que hay unas normativas, ¿no? Para poder avanzar en un escalafón o en un nivel, pues allí de estratificación de ascensos, ¿cierto? Si no existen unos conocimientos sobre, pues no se puede avanzar a. Y esa es una normativa. Es como el prerequisito a nivel universitario de una asignatura de quinto semestre que debe tener prerequisito una de cuarto que habla sobre no sé qué temática, ¿cierto? O temáticas, pues si no se ha cursado o se reprobó, ¿cierto? Porque no están las competencias adquiridas, pues no se puede ver esa asignatura. ¿Listo? Entonces hay una necesidad allí de tipo normativo. ¿Cuándo son necesidades percibidas? Muchas veces pasa que cuando ustedes tienen un grupo, hablo de quienes son docentes, pero también hablo de quien está en una empresa y quizás tiene una serie de personas a su cargo, de profesionales, detectan, perciben una necesidad. ¿Listo? Por ejemplo, si ustedes tienen allí un grupo de estudiantes, ¿cierto? Que necesitan aprender a navegar por internet, ¿cierto? Entonces resulta que ustedes empiezan a hablar con el grupo y bueno, vamos a comenzar a hablar de conceptos relacionados con internet. Entonces, ¿qué es internet? ¿Y qué es un navegador? ¿Cierto? ¿Y por dónde está el navegador? Y cuando se comienza a hablar de eso, empiezan a hablar los estudiantes o a indicar, no, pero es que no tenemos ni idea nos está hablando de sistema operativo, nos está hablando de la barra de tareas aquí, o la barra de estado, perdón, la barra de estado del sistema operativo que es esta, la de Windows, y que por ahí encontramos, ¿cierto? Un botón para acceso a el navegador. Entonces, si se le está hablando de todo eso al grupo de estudiantes, y ellos dicen, no, profe, pero es que no sabemos ni qué es sistema operativo. Y por otra parte, eso se encuentra apenas inicia el computador y dicen otros, pero ¿cómo se enciende el computador? Entonces ahí empezamos a ver, no, pero es que no saben ni siquiera el proceso de hardware inicial, no saben cómo funciona el hardware, dónde está la CPU, cuál es el botón de encendido, ¿cierto? Y si inicia, no tienen ni idea de cuál es el sistema operativo. Entonces ahí empezamos, no, ahí hay una necesidad percibida clarísima. Necesitan nociones básicas, ¿cierto? De computación. No podemos mirar o pretender enseñarles sobre Internet cuando ni siquiera saben todavía qué es un sistema operativo. O puede que ya inicien el computador,
pero si no saben qué es el sistema operativo y cómo funciona, ¿cierto? Nada que hacer. O sea, ahí encontramos una necesidad percibida. Bien, es como, bueno, están revisando allí, qué sé yo, división, ¿cierto? Con los niños de segundo, tercero de primaria, no sé. Pero resulta que ellos todavía no saben bien de sumar o de restar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo? O de multiplicar. Factor clave allí, multiplicar. Si tienen complicaciones con la multiplicación, ¿cierto? Pues habrá que revisar ese tema primero antes de comenzar a ver la división. Allí son necesidades percibidas, ¿cierto? Que seguramente de eso trata también el ejercicio que ustedes están comenzando a hacer al respecto de las propuestas de proyecto. ¿Listo? Algunas son normativas, pero muchas veces son percibidas. ¿Todos clarísimos hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna observación? Es claro, profe. Iba a hacer una preguntita con respecto a los paradigmas de la educación. El aprendizaje autorregulado está conformado, escuché yo en su momento, no sé si estaré errado, por tres: el conductismo, el cognitivismo y se me escapa ese último, constructivismo. ¿Constructivismo? Sí. Sí, señor. ¿Es correcto eso? Eh, sí, sí y no. Sí, sí, habría que mirar a qué te refieres específicamente con aprendizaje regulado. Porque cuando se habla del aprendizaje regulado, es decir, digamos que indicándole al estudiante hasta dónde ir, por dónde ir, hasta cuándo abordar el siguiente contenido, ¿cierto? ¿Sí? Ahí podemos hablar de un cierto nivel de regulación, que es lo que yo entendería, me indicas allí, y Sí. entonces estaría muy fundamentado en el conductismo, ¿cierto? Pero digamos que hay otros niveles más superficiales de regulación que pueden ser perfectamente constructivistas, ¿cierto? En donde se le da vía libre al estudiante para que desarrolle una actividad o un proceso no siguiendo linealmente unos parámetros específicos, sino que de pronto, por ejemplo, hay unas herramientas determinadas que tú le enseñaste a manejar, por ejemplo, un software, y luego él determina cuáles utiliza, por dónde comienza el proyecto, por dónde termina, si mira unos contenidos o mejor los obvia porque ya los conoce, entonces eso empieza a ser muy constructivista, menos conductista. ¿Listo? Entonces habría que mirar a qué se haría referencia en un momento dado con ese aprendizaje regulado. Es que, pues mira, profe, lo que pasa es para enfocar el proyecto, porque a mí me gustaría que tuviera pues los tres enfoques. Lógicamente va a estar más marcado en uno, que sería el constructivismo. Pero igual cuando hace uno también en clase, uno en ocasiones aplica el conductismo, Sí, ¿cierto? claro. Cuando estímulos al aprendiz porque logró un objetivo, entonces ya uno mira los estímulos que va a hacer, van a ser intermitentes, van a ser constantes, todo eso. Entonces, siempre en la educación no va a estar uno más marcado que todos, entonces sería para citarlo allá en el proyecto. Yo escuché pues el aprendizaje autorregulado, consulté, pero es más o menos lo que usted me explica ahí, ¿cierto? Pero no, y un profe que es de una maestría en la Sergio Arboleda, que nos está dando un diplomado en docencia digital, él mencionaba que este aprendizaje autorregulado cubría las tres, pero es que yo busco y busco y por ningún lado me dice eso. Sí, es que es muy difícil encontrar ese concepto de esa forma. Yo diría que el aprendizaje regulado, ¿cierto? Tiene que ver mucho también con la temática y el contexto para hablar específicamente en esos términos. Uno podría hablar de un aprendizaje regulado, perdón, cuando por ejemplo está en una clase de software, ¿cierto? Entonces uno le va indicando al estudiante paso a paso qué es lo que debe ir desarrollando. Cuando se está en una clase, por ejemplo, y hay muchas áreas del conocimiento en donde se aplica esa misma metodología,
¿cierto? O se da esa posibilidad en donde, por ejemplo, uno ve estudiantes de administración de empresas en donde el docente le va diciendo cómo diligenciar cada formato de contaduría, de negocios internacionales, formatos de exportaciones, importaciones, de aduanas, todo ese tema. Uno no le puede decir al estudiante, mire, la teoría es esta y mire cómo desarrolla el formato, ¿cierto? Porque seguramente sí hay una teoría, pero debe existir allí un acompañamiento puntual paso a paso, donde uno le vaya diciendo al estudiante, mire, aquí, ¿cierto? Debe colocar esto, aquí debe colocar esto otro, aquí hay dos o tres alternativas, depende de, ¿cierto? Pero le va enseñando paso a paso y se vuelve muy conductista, ¿cierto? Uno le dice, desarrollelo así, pam, pam, paso a paso, no se me salte, vamos paso a paso, no se me puede ir más adelante. Estamos aquí en el primer apartado del documento o del formato, no me puede ir allí en el cuarto o quinto apartado, ¿cierto? Entonces se vuelve muy conductista, muy puntual, muy guiado, no pueden casi que pensar, ¿cierto? Sino seguir, seguir y seguir instrucciones. Pero luego el proceso se vuelve constructivista cuando el docente le dice allí o el tutor al estudiante, listo, usted ya aprendió a diligenciar el formato, pero resulta que ahora vamos a poner este caso. La empresa de exportaciones, por ejemplo, o importaciones y exportaciones, se dedica a y tiene, no sé, digamos que pasa de ser, qué sé yo, de una de un presupuesto X a un presupuesto ya o un capital de inversión, el tipo de producto es este, ahora ya no es este otro. Entonces, ¿qué tiene que hacer el estudiante? Tomar toda la teoría, ¿cierto? Y empezar a discernir, a empezar a reflexionar y pensar y a tomar decisiones sobre cómo llena el formato, cuáles son las alternativas. Ahí ya se volvió constructivista el tema. Listo, y en el software pasa lo mismo. Ahora desarrolla una actividad que me la va a entregar dentro de 8 días. Usted decide si lo hace con la herramienta 1, 2, 3 o 5 que vimos, si lo hace empezando por la A y pasando por la XY y terminando en Z, o lo hace al revés y así le sale más fácil y le sale quizás incluso mucho mejor. Usted decide, ¿cierto? Porque ya hay un proceso allí estructurado de pensamiento. Entonces, esas son las cosas que hay que revisar allí. Pero sí puede ser un modelo ecléctico. ¿Listo? Puede ser un modelo ecléctico compuesto por conductismo y constructivismo. ¿Listo? O cognitivismo y constructivismo, en fin. Cuéntanos. Bueno, saludo a Javier también, es que yo estaba haciendo ese diplomado en docencia digital y sí, ahí en la Cervipolea, y sí, lo que veíamos era que de pronto a veces en un mismo proyecto podían incluir varios tipos de teorías, así como usted dice que al inicio podía ser como muy conductista, pero luego tenía otra serie de herramientas propias de otra teoría, entonces que no siempre se daba el 100% de la aplicación de una teoría, que todo iba también pues como por fases. Y así aparte de eso que usted dice como de las instrucciones y hasta dónde lo van llevando a uno del punto de vista como del apartado de conoce o entérate, y ya luego cuando uno tiene que hacer la actividad es donde viene como esos aspectos muy del constructivismo y de acuerdo a lo que se quiere lograr. Entonces está de acuerdo, pues me identifica totalmente como con lo que usted estaba diciendo, y me gusta mucho que haya otro compañero aquí también en ese diploma, no sabía. Perfecto. Muchas gracias allí por tu aporte. No alcancé a ver aquí tu nombre. Sandra Cartagena. Ok, Sandra. Muchísimas gracias, Sandra. Sí, efectivamente. Como puede ser solamente constructivista. ¿Listo? No, eso no tiene lío. Realmente no es que esté bien o mal. ¿Listo? Yo no podría evaluar bien o mal, ¿cierto? Cuando ustedes son los expertos disciplinares y saben cómo van a socializar el conocimiento con sus estudiantes, ¿cierto? O con las personas allí de la empresa, y qué competencias y qué habilidades deben desarrollar, ¿cierto? Lo que pasa es que sí, cuando uno va mirando los objetivos y todo eso, uno va vislumbrando qué es o cuál debería ser el modelo, y a veces uno termina diciendo, oiga, pero eh, porfa, revisen, ¿será que sí es conductista? Porque yo veo que esto le apunta a esto, a esto, a esto, y seguramente es más cognitivista que otra cosa.
¿cierto? O más constructivista, o en fin. O hablan, ¿cierto? En ciertos términos en donde uno ve que realmente eso es puro conductista y no tiene nada que ver con el constructivismo, o precisamente también, ¿cierto? Hablan de ciertas formas y ciertas etapas allá, y entonces uno ve que eso es muy conductista y que luego sí se vuelve constructivista, entonces uno detecta eso, ¿cierto? Y uno dice, revisen allá si están en lo cierto o les hace falta, ¿cierto? O deben redireccionar hacia otro modelo, en fin, o otro método o a otro enfoque pedagógico. Pero el modelo ecléctico perfectamente se da. Eso para que lo tengan allí en cuenta, pero se debe argumentar, ¿no? Debe estar bien argumentado. Si vamos a decir que es constructivismo, bien argumentado. Si decimos que es conductismo, bien argumentado. Si es modelo ecléctico compuesto por dos, bien argumentado. Bien. Bueno, necesidades por prospectiva. ¿Listo? Entonces, les decía que a veces en las empresas, por ejemplo, o en una universidad, en cualquier contexto, se dan ciertos escalafones o ciertas estratificaciones o promociones en donde, por ejemplo, si usted quiere pasar de, no sé, de cajero en un banco a analista, ¿cierto? Financiero para créditos, no sé, se me ocurre. Pues necesariamente tiene que cumplir con unos conocimientos básicos o incluso especializados previos para poder ejercer el cargo, ¿cierto? Si no, no. Entonces hay que revisar en un momento dado porque también ese tipo de necesidades existe. Incluso puse el ejemplo porque hubo un estudiante con un cargo directivo de Bancolombia, aquí en la especialización, que indicaba que había una problemática después allí al interior del banco, y era que, digamos que bajo los diferentes escalafones, por decirlo de alguna manera, o cargos, pues habían unos cursos a desarrollar por parte de los empleados para poder ir ascendiendo. Pero entonces como que persona que entraba y que entran y salen pues a veces muy constantemente, pues no, yo quiero pasar a tal cargo en algún momento o alcanzar ese cargo o trabajar en cierto departamento, ciertas funciones, en fin, pero ni idea de qué es lo que toca hacer, y por ahí entonces como que era el voz a voz, no, es que usted tiene que hacer un curso de, ¿cierto? Y además de eso, bueno, ¿y dónde está el curso? Y en fin, ¿y cómo lo hago? ¿Y qué procesos debo desarrollar? En fin, entonces lo que quiso él fue, se lo propuso a Bancolombia y Bancolombia lo aprobó y montaron el proyecto. Es un proyecto real que funciona hoy por hoy. Lo que hizo fue desarrollar un PMI en donde estaba allí por todos los cargos, ¿cierto? Qué cursos o qué conocimientos deberían tener, y luego allá entonces los cursos, y aquí está el curso D y X, Y y Z, ya los cursos allá montados. Obviamente él no desarrolló cada curso, ¿no? Desarrolló toda esa estructura y seguramente ya para proceso posterior entonces desarrollaban cada curso porque querían que fuera algunos cursos de autoaprendizaje y algunos otros cursos guiados, ¿cierto? Por instituciones, otros guiados por la misma institución bancaria, ¿cierto? En fin, pero desarrolló todo eso para que simplemente quien entra vaya y revise en el PMI en dónde está, para dónde quiere ir o hacia dónde quiere direccionarse y qué es lo que tiene que hacer, y los cursos, y los encuentra y en fin, una cantidad de cosas. Y poder incluso tener los cursos ahí, que de hecho ya tienen unos desarrollados al interior del banco y son de autoaprendizaje, y otros con guías o tutores internos. Genial ese tipo de proyectos también por prospectiva. Necesidad comparativa, ¿cierto? Cuando vemos las diferencias que hay entre un grupo de estudiantes y otro, ¿cierto? Que es otra de las que muchas veces recurre, o a las que muchas veces uno recurre para identificar temáticas de proyecto. Uno está con un determinado grupo de estudiantes, con una temática, y empieza uno a ver
que hay un grupo determinado de estudiantes que se le dificulta más, ¿cierto?, el aprendizaje, que se le dificulta más lograr las competencias o demostrar las habilidades o desarrollarlas, y ahí es cuando empieza uno a ver falencias, ¿cierto? No necesariamente desde los procesos de enseñanza, ¿cierto? Traducido, falencias o errores del docente, ¿cierto? Sino más bien de la dificultad temática, de la complejidad del tema, ¿cierto? Aunque a veces también pasa, podemos decirlo así abiertamente, que no existe allí de pronto la herramienta o las herramientas didácticas necesarias, suficientes o adecuadas por parte del docente. Y entonces se necesita desarrollar algo, y el docente lo sabe, incluso a veces, y necesita desarrollar algo mucho más especializado, ¿cierto? Mucho más diciente, mucho más claro, ampliar su panorama de posibilidades o de herramientas didácticas, en fin. Pero lo cierto es que uno empieza a ver las diferencias entre un grupo de estudiantes y otros, y semestre tras semestre o año tras año siempre pasa lo mismo. O sea, ya está identificado por comparativa. El tema es cómo solucionamos eso, ¿cierto? Expresadas. Otro tipo de necesidad. A veces pasa que nosotros mismos no nos damos cuenta de una situación dilemática, problemática, una necesidad particular, pero sí otros no lo expresan. O incluso escuchamos, ¿cierto?, necesidades de otros, problemas de otros. Entonces ahí es cuando uno dice, no, pero es que yo no, como que no sé, como que no, digamos, detecto o he visto una situación allí, un problema. Y eso es lo extraño, es lo particular, que cuando a veces se va a desarrollar un proyecto, los estudiantes dicen, no, pero es que ¿dónde? Yo no encuentro, no se me ocurre nada. Pero antes de eso, en meses o años anteriores, han visto dificultades y han visto problemáticas. Ahí están. Ahí es que de pronto hacer un proceso allí de retrospectiva, de recordación, y traer eso a colación, ¿cierto? Para ver que sí existen dificultades y problemáticas allí por resolver, unas mejores que otras, pero las hemos identificado muchas veces. Sin embargo, en otras ocasiones, estas expresadas es porque el docente, su homólogo, su par académico, un compañero de la empresa, hablando de otro contexto allí más empresarial, nos dice, mire, es que yo he visto que los niños o que los estudiantes de bachillerato, en fin, presentan tal dificultad, y ustedes son docentes de primaria. Allá en bachillerato pasa esto con trigonometría, pasa esto con cálculo, pasa esto con física. Entonces, y de pronto ustedes son buenos o son expertos en esas áreas. Sin embargo, están orientando en otras distintas. Oiga, quizás yo no he detectado el problema, pero me dicen que hay esa dificultad allí con trigonometría, supongamos, y de pronto se logra evidenciar, ustedes lo revisan, indagan con otros docentes, oiga, sí existe esa problemática, buscamos resolverla. Muchas veces son expresadas, ¿cierto?, por alguien externo. A veces pasa, como lo dice aquí el ejemplo, que, por ejemplo, y a veces eso se ve, que un docente, por ejemplo, allá de cuarto de primaria le dice al compañero o compañera, ven y me ayudas a calificar estos exámenes, igual es homólogo, dicta la misma materia o tiene mucho conocimiento del tema, que no alcance de que estoy colgado, pues digamos que no comparto ese tipo de cosas, porque uno debe evaluar o hacer su propio trabajo, pero bueno, pasa. Y entonces resulta que ese docente se dio cuenta que una vez evaluados todos los chicos, hay una dificultad allí, en promedio o en general, hay una dificultad allí, una falencia. Entonces le comenta al docente allí, y, sí, ese problema yo lo he venido evidenciando, o no es nuevo para mí con este grupo, esa dificultad son necesidades expresadas. Cuando hablamos de sujeto, que hay tres, están las grupales, que son las que más se presentan, son las más recurrentes, junto con las sociales.
Las grupales cuando detectamos un problema dentro de un grupo, ¿cierto? Que ya hemos hablado en necesidades anteriores relacionadas con el origen, que tienen que relacionarse directamente con un grupo. No es un estudiante, ¿cierto? Sino es un grupo. El 80% del grupo, el 90% del grupo tiene dificultades en alcanzar competencias para dividir porque no saben multiplicar. ¿Listo? Entonces ahí hay que solucionar algo. Que por normativa, por ejemplo, diríamos, pues no deberían haber pasado. Sí, pero pasaron y están en la institución X y está esa dificultad. ¿Listo? Entonces habría que mirar por allá cosas de fondo con cosas que no tienen que ver con el proyecto, que la normativa no está funcionando, que el profesor, en fin, ¿cierto? Pero al fin y al cabo son necesidades grupales, ¿cierto? Al interior de una empresa o al interior de una institución educativa, ¿cierto? Están las individuales que ciertamente pues es complejo realmente decir que vamos a desarrollar un PMI por una persona a la cual se le dificultó el proceso o las competencias, lograr esas competencias dentro del grupo. ¿Listo? Es muy complicado. Uno lo que hace generalmente es que trata de ayudarle a esa persona a solucionar su dificultad, pero bajo conceptos, venga, nos sentamos y hablamos 5 minutos, o yo le hago una retroalimentación a un correo electrónico que envió, pero hablar, digamos allí, muy abiertamente de que vamos a desarrollar un producto multimedia para solucionarle el tema a un estudiante, pues es realmente complejo, ¿no? Es algo que uno, digamos que eso sería la esencia pura de la docencia y del querer ayudar a uno de sus estudiantes, pero pues es realmente algo que se escapa muchísimo de las manos, ¿no? Profe, hago una intervención ahí. Ahí no se contempla, porque yo observé que pues, en Confenalco, la caja de compensación para la que yo trabajo, en pandemia estuvimos pues, nosotros colaborando para montar cursos. Y hay una parte donde contemplan la parte, no sé si será esa, donde el- algún aprendiz o un estudiante que tenga problemas de aprendizaje. Entonces hay una parte donde se plantean alternativas que cómo se va a trabajar. Y eso inclusive creo que hay una ley para eso. Entonces se plantea esto, recuerdo que era demasiado grande para cuando se presentan ese tipo de dificultades, cómo se iban a afrontar. Eso no Sí, cabría. sí, claro, pero fíjate que tú me estás hablando de Confenalco, ¿ves? No estás hablando allí desde Javier Galvis, ¿ves? Entonces es muy distinto, precisamente por eso que estamos diciendo. Difícil que tú le soluciones el problema a un grupo de estudiantes, perdón, a un estudiante dentro de un grupo, porque tú eres Javier Galvis y Javier Galvis tiene no el presupuesto de Confenalco, no el tiempo de Confenalco, porque ellos seguramente, precisamente por el presupuesto, pueden pagar el desarrollo de un megaproyecto y le pagan a no sé cuántas personas para desarrollar ese proyecto y a tener en cuenta una cantidad de alternativas, como esa que quien tenga dificultad de aprendizaje, pues aquí está esto, ¿cierto? Pero Javier Galvis no tendría seguramente ni el presupuesto, ni las personas, ¿cierto? Ni el tiempo para, ¿ves? Es completamente diferente. Pero si lo hablamos desde una empresa o desde una institución o un ente que tiene, digamos, pues toda esa capacidad, pues seguramente sí podamos hablar de que hay una necesidad incluso individual que pueden llegar a solucionar, Ok. ¿ves? Es eso. Pero gracias allí por tu aporte, Javier. Eh, Sociales, ¿cierto? Necesidades sociales, que a veces no se tienen en cuenta, pero que muchas veces esos proyectos resultan interesantes, bonitos, funcionales, ¿cierto? Con proyección y que de hecho terminan por su calidad, ¿cierto? Incluso, y por objetivos, incluso siendo financiados por diferentes tipos de instituciones. Entonces, si no se quieren ir, ¿cierto? Específicamente por una entidad educativa en donde yo trabajo o en donde trabaja mi compañera de proyecto o allá en la empresa,
¿cierto? También pueden revisar ese tipo de alternativas sociales en donde está, por ejemplo, no sé, el grupo, y también lo digo por uno o dos proyectos por ahí que se han presentado, un contexto de mujeres indígenas de La Guajira que tienen esta dificultad, esta situación dilemática, ¿cierto? Identificada, y queremos pro, propiciar el desarrollo de un producto multimedia interactivo que les ayude con. ¿Listo? Entonces, esas posibilidades también están. Necesidades de tipo social con respecto al sujeto, ¿no? Entonces, para finalizar el día de hoy, ¿cierto? Con esta parte, ¿qué es importante tener en cuenta? Que su proyecto no debe, ¿cierto? Contemplar las 5 necesidades de tipo origen y las 3 de tipo sujeto, ¿cierto? No todas, no las 8. Debe contemplar y argumentarse, ¿cierto? Desde, no sé, 2 de origen y quizás una de sujeto. Quizás aparezca una de origen y una de sujeto. Quizás sean 3 de origen y una de sujeto. ¿Listo? Eso depende de su proyecto. Lo interesante allí, o lo importante, es que estén argumentadas, bien argumentadas, que uno al leer encuentre allí coherencia. ¿Listo? No escoger por escoger allí, sino argumentadas. Pero oído que no es allí camisa de fuerza meter las 8, no. Y es que de hecho no caben las 8 allí dentro de ningún proyecto. Revisen cuáles sí, ¿cierto? Aplicarían y desde allí sustentan. Eso es lo que les quería comentar el día de hoy, compartirles. Y nada, ahí ya tienen bastante en qué trabajar, ¿cierto? De forma paralela a su foro de semanas 1 y 2, ¿cierto? Pueden ir enviando sus propuestas, como les decía, ya tengo por ahí 2 proyectos enviados. Quedo a la espera de que sigan enviando las demás personas. Y en la medida en la que ya tienen avalada su propuesta, ahí ya tienen en qué ir trabajando. Juan, Sí, profe, sí, cuéntame, Juan Pablo. bueno, permítame pues, excusarme que no le he enviado con mi compañera las ideas porque estamos como en la construcción de esas ideas, ya terminamos el día de hoy, mañana le enviamos para que lo analice. Listo, no Pero te preocupes. pienso yo que partir como de una necesidad es muy importante para nosotros como docentes y pues se trata de un trabajo de grado. Entonces, ha sido como muy, digámoslo así, tranquilo la escogencia de estas ideas para hacer un proyecto como presentarlo o simplemente llenar un espacio en la biblioteca, sino que de Exacto. pronto le podamos dar sentido a ese trabajo que nosotros hacemos. No, está bien. Entonces, por eso. Está bien, esa es la idea. Bueno, y por otro lado, quisiera como acerca del ejemplo que usted estaba brindando de chicos de diseño de formato, de exportaciones y todo eso. Si le anexamos una unidad más o una pregunta más acerca de, por ejemplo, ellos si encuentran una nueva forma o de poder llenar el formato o cómo se sintieron dentro del proceso de aprendizaje, o sea, les indagamos sobre cómo aprendieron y cómo sería su mejor forma de pronto de hacerlo o de proponer una nueva forma. Ya le estaríamos hablando sobre el paradigma cognoscitivo. Sí, pues hay que mirar qué es lo que ustedes quieren con el proyecto, las competencias a lograr y revisar si dentro de esos aspectos estaría el cognoscitivismo. Hay que mirar bien el cognoscitivismo y cualquier otro enfoque, qué características, ¿cierto? Seguramente están aplicando o quieren tener en cuenta dentro del proyecto en relación a el rol docente, al rol del estudiante,
a los procesos de comunicación, a cómo él aprende, a cómo él interactúa con los demás compañeros, a cómo se evalúa, cómo se retroalimenta. Hay que mirar desde todos esos aspectos, y bajo ese primer ejercicio de foro de semanas 1 y 2, si realmente eso aplica para cognoscitivismo y desde dónde. Ah, no, es que yo veo que es cognoscitivista el proyecto o toca el cognoscitivismo desde lo que tiene que ver con los procesos de aprendizaje y con el proceso de comunicación o con la retroalimentación y la evaluación. Habría que mirar desde dónde. Y si es que eso ya no está aplicando desde el constructivismo, por ejemplo. Es lo que hay que revisar. Con respecto al foro, entonces, usted pues ya lo había mencionado, Juan, pero le agradecería si de pronto entonces con el foro, ese cuadro comparativo entre los tres modelos, lo hacemos con la idea ya formulada en nuestro PMI. Sí, acuérdate que la segunda parte del proyecto decíamos, del foro, dice, revisen toda su tabla comparativa y, y lo que hay que indicar es cuál o cuáles serían esos enfoques pedagógicos que ustedes presumen que van a estar o que van a fundamentar su proyecto. Y digo presumen porque ahorita en el foro pueden decir, eso es constructivismo, ¿cierto? Pero una vez van revisando el proyecto y van ahondando y ya lo están escribiendo y lo analizan con mayor detenimiento y revisan por allá los objetivos del plan curricular y todo. No, oiga, es que como que sí toca un poco más es el conductismo y entonces ya no queda solamente constructivismo. ¿Listo? Entonces eso puede eventualmente llegar a cambiar. A veces pasa que lo enfocan directamente y ya tienen claro su proyecto por allí y saben para dónde van exactamente y pues no cambió. ¿Listo? Es eso. Ok, muchas gracias. Listo, con gusto. Entonces, lo único que adicionaría allí para terminar, ya los dejo ir a descansar, es que aquí tengo unos referentes, ¿cierto? De proyectos anteriores, ¿cierto? Que les voy a estar enviando a través de correo para que ustedes, además de tener esta guía que estamos desarrollando, en donde vamos a ver apartado por apartado, ¿cierto? Ustedes leen la guía, la cartilla, y allí cada apartado pues tiene una cantidad de explicaciones, ¿sí? Pero además de eso, estamos desarrollando punto por punto, ¿cierto? Adicionalmente, en los últimos 2 años, creería más o menos, tal vez año y medio, estoy acostumbrado allí a enviarles 2 referentes de proyectos, 2 documentos, para que vean, más que para allí el copiar y pegar en un momento dado, lo digo muy respetuosamente, pero que por ahí de pronto alguna vez pasó, es para que se referencien, venga, cómo lo desarrollaron estos estudiantes en tal apartado, en este otro, qué errores tuvieron, porque miren, por ejemplo, si yo les envío la primera entrega de un proyecto, creo que es este, y entonces dice acá, por ejemplo, eh, acá, miren, lo que pasa es que este documento está muy desorganizado, no está enumerado, entonces por favor tengan en cuenta eso, tengan en cuenta norma ZAPA, ¿cierto? Por aquí, eso es más de forma que otra cosa, pero por ejemplo, hay cosas por ahí de pronto de redacción, de ortografía, en fin, pero hay otras cosas que son más de hacer cambios, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, que no está en tercera persona, que no se puede redactar así. Hay otras partes en donde se les dice, ojo con esto, ojo con lo otro, esto que está en este apartado no corresponde a lo que se solicitaba, se esperaba era esto, esto, esto y esto otro, ¿cierto? Entonces yo les envío o les voy a enviar esas primeras entregas para que ustedes vean correcciones, para que ustedes vean cosas en las que posiblemente si ven esto no deberían fallar, ¿cierto? No cometer de pronto los mismos errores. Y de todas maneras también les envío el documento final
a veces para que vean los cambios, para que vean las modificaciones. Estos documentos, por ejemplo, este es muy largo, 55 páginas, ¿cierto? Este, por ejemplo, es de 73 páginas, pero son proyectos reales que se hicieron. Este es en una empresa, este fue en el SENA, ¿cierto? Pero pues a veces también les da luces, igual en cualquier proyecto uno hace eso. Mirar referencias, ir a la biblioteca y consultar tesis de grados, mirar proyectos. Entonces se los envío para que tengan una referencia y una guía adicional, ¿cierto? De esos proyectos que son, o estos particularmente son dos proyectos bastante buenos. ¿Listo? No siendo más por el día de hoy, los dejo, que tengan muy buena noche. Gracias allí por su compañía, por su asistencia. Éxitos con el inicio allí de sus proyectos y seguimos en contacto. Bueno, profe, muchas gracias. Feliz noche a Gracias. todos. Listo, con gusto. Una feliz noche. Igualmente, Gracias, feliz noche. Feliz noche. igualmente, buena noche.